Es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues, ¿qué les parece si empezamos de una vez? A ver, Cintia nos dijo de una manera muy buena tres cosas principales que ustedes necesitan para cumplir con, con el tema del ABC legal, ¿no? Una estructura corporativa, tienen que proteger su producto y tienen que tener documentos comerciales. Y la razón de por qué tienen que tener estas tres cosas es que si no las tienen, sus oportunidades para que un inversionista les invierta se van al piso, ¿no? Porque los inversionistas tienen que asegurarse de que no tienen ningún riesgo y el riesgo legal es un riesgo muy considerable, por todas las razones que nos dijo Cintia. Entonces, suponiendo que una vez que ya pasamos esto, yo sí les recomendaría, antes de pensar en si van a levantar capital o si quieren levantar capital o si se quieren preparar, primero pónganle atención a lo que les dijo Cintia. Y una vez que ya tengan todo eso bien determinado y bien pulido, entonces pasamos a esto que yo les voy a contar, ¿no? Antes que nada, les quiero decir, esto no es asesoría legal, eh, eh, así que pues no vayan a decir, Conde me dijo tal cosa. No, contraten a los asesores de su confianza. En esta presentación vamos a ver tres puntos principales. Primero vamos a ver qué tipos de financiamiento existen. Segundo, vamos a ver cuáles son las cláusulas más comunes. Y tercero, vamos a ir integrando algunos tips de negociación. Así que vamos a empezar con el primer concepto, que es el equity crowdfunding. El equity crowdfunding se ha popularizado últimamente muy rápido con estas plataformas en donde te puedes suscribir y levantar capital. Desde mi punto de vista, no son la mejor opción para buenos proyectos, porque generalmente eh, vas a tener que lidiar con muchísimos inversionistas. Y cada inversionista, aunque le invierta un centavo, se siente dueño de todo. Y vas a empezar a recibir llamadas, y vas a empezar a recibir quejas, y vas a empezar a recibir sugerencias, que lo único que van a hacer entorpecer tu negocio. Pero bueno, entiendo que en Latinoamérica no hay un mercado, no hay un ecosistema tan robusto de venture capital, y gracias a que no hay un ecosistema tan robusto, pues hay que buscar alternativas. No me voy a dedicar mucho, lo único que voy a decir de equity crowdfunding es no se los recomiendo. Si su proyecto es bueno para levantar VC, tiren por levantar VC y tiren por levantar con los mejores inversionistas, no con cualquiera que les ofrezca, ¿no? El siguiente tema que igual vamos a comentar aquí son las famosas notas convertibles, o el SAFE, o el APIC, o estas inversiones convertibles, que realmente son deuda. Y Combinator ha dicho que el SAFE no es deuda porque no tiene interés moratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se ha malentendido porque, sin importar si tiene interés moratorio o no, o interés ordinario, es deuda. Contablemente es deuda, se registra en el pasivo, legalmente es deuda, es un contrato de mutuo. Y hasta donde yo sé, pues Y Combinator no tiene la facultad de decir el derecho con fuerza vinculante, y no le vas a poder decir a un juez, es que Y Combinator dijo. El juez te va a decir, pues a mí no me importa. Si yo aplico la ley, esto es una operación de deuda. Y las notas convertibles son buenas, pero ¿por qué nacieron? Las notas convertibles nacieron para casos en los que necesitabas un extra de dinero para hacer un puente para llegar a tu siguiente ronda bien armado. ¿Qué pasaba? Ya habías levantado tu serie A, le metiste dinero al producto, las cosas no salieron tan bien por algo en el mercado, y resulta que tienes que levantar tu serie B, pero no quieres arriesgar presentar números malos para que te hagan una evaluación menor, porque eso sería, nadie gana. Tu inversionista en serie A pierde, tú pierdes, todos perdemos. Entonces, lo que tradicionalmente se hacía es que el inversionista que ya había invertido te decía, a ver, te voy a dar un crédito puente a través de una nota convertible que se va a convertir en la siguiente ronda. Y Combinator crea este documento, el SAFE, para usarlo en inversiones chiquitas, para justificar
sus inversiones chiquitas porque invierte poco. Y Combinator invierte $50,000, creo que hasta $100,000. Y obviamente, pues no hace ningún sentido que de tu inversión utilices más del 1 o del 2% para pagarle a los abogados para cerrar tu ronda. Entonces, lo que hace Y Combinator es decir, bueno, creemos este documento que en teoría, y digo en teoría, porque yo me he tocado en México inversionistas que se han tardado más de un año en cerrar una nota convertible, pero en teoría es más sencillo. Yo tengo mis dudas por la práctica, pero bueno, en teoría es más sencillo y en teoría hay menos cosas que negociar y en teoría debe de ser más barato. Y sí, efectivamente, Novus, pues cobramos mucho menos por una nota convertible que por una ronda capital. Pero el problema de las notas convertibles es que son instrumentos, son armas de doble filo, que si no tienes si no las sabes utilizar muy bien y si no sabes llevar tu cap table de una forma muy ordenada, lo más probable es que te lastimen más de lo que te están ayudando. ¿Por qué? Porque todo dinero, todo en una nota convertible, el que paga los platos rotos siempre eres tú como emprendedor. Al inversionista nunca. Al inversionista lo que haces con una nota convertible es prometerle el precio más barato de la ronda. Y si la ronda se va por arriba, el que paga la diferencia eres tú, sale de tu bolsa. Entonces dejas mucho dinero en la mesa y pierdes mucho porcentaje y regalas mucho porcentaje. Acuérdense que las notas convertibles no son rondas a capital. Ustedes están prevendiendo su ronda a un mejor precio. ¿Por qué? Pues por alguna razón, porque se ha popularizado, ¿no? Pero yo no las recomiendo. Lo que yo recomiendo hacer son rondas de inversión. ¿Por qué? Porque las cosas quedan claras en el momento en el que se cierra la ronda. Y desde el momento en el que la ronda se cierra, el inversionista y el emprendedor corren el mismo riesgo. Ya no solamente tú, como emprendedor, vas a pagar los platos rotos. Y entonces dejas o no dejas tanto dinero sobre la mesa. ¿Qué opinas si con el equity crowdfunding metes a todos estos inversiones en un syndicate? Pues mira, yo la verdad es que creo que a pesar del syndicate, te van a hablar por teléfono. Legalmente no van a tener ni voz ni voto, pero en mi experiencia eso no impide que te estén hablando, preguntando, y eso te quita tiempo. Entonces, el syndicate lo resuelve en teoría, no en la práctica. Y la neta, o sea, para serte muy sincero, nunca a un inversionista o muy pocas veces el emprendedor le saca la carta legal de tú ni siquiera tienes derechos para estarme hablando, no me hables. Entonces, en mi experiencia, complejo, complicado el tema, ¿no? Por eso, a pesar de que el syndicate en teoría sea bueno, en la práctica no funciona tanto. Entonces, yo recomiendo no hacerlo. Yo recomiendo mejor ir por rondas de inversión con inversionistas específicos, específicamente inversionistas eh, que tú conoces y que tú sabes que te pueden aportar un buen valor. Lo que yo digo es que la ronda de inversión debe de ser la regla general y la nota convertible debe de ser la excepción. Vamos a hablar entonces, muchas veces los emprendedores, las emprendedoras no se quieren aventarse a una ronda de inversión porque es complejo entender qué es lo que estás haciendo en una ronda de inversión. Y no quieres meterte a discutir cosas en donde claramente el VC está más preparado que tú. O pareciera, porque no siempre es el caso. Pero entonces por eso creo que es muy importante que si ustedes van a levantar capital y ustedes determinan que su empresa es candidata para ser VC, porque no todas las empresas son buenas para ser VC y eso no está mal, eso no quiere decir que no sean buenas empresas, sino que hay modelos de negocio que simplemente no son interesantes para un fondo de inversión. Pero si determinas que eres interesante y determinas que el mejor camino para ti es hacer venture capital, mi recomendación es siempre pedir o siempre intentar pedir que sea una ronda capital, ¿no?
Y entonces aquí lo primero que tenemos que entender para poder hacer nuestra ronda capital es el concepto del cap table. El cap table es una palabra gringa para decir capital social, ¿no? Y básicamente tenemos que entender quiénes son los accionistas, cuántas acciones tienen y cuánto porcentaje representa del total. Entonces vean esto como un pastel, ¿no? Cuando empiezas, deja tú si son 5 o 6 o 3 o 2 founders, generalmente cuando constituyes tu sociedad, los fundadores tienen el 100%. Pero imagínate que llega el primer inversionista y vas a emitir un option pool. Después de la ronda, tu cap table se va a ver así. El fundador va a tener el 65%, los inversionistas van a tener el 15% y los empleados van a tener el 20%. Estos son suposiciones. Los números son suposiciones, pero es más o menos como se ve un cap table estándar. Y no existe en la naturaleza más del 100% de algo. Entonces ese 100% siempre se va a repartir. No puede haber un 120%. Entonces, ¿quién va a dejar ir ese porcentaje? Todos los accionistas que estaban antes van a disminuir su porcentaje cada vez que entre un inversionista nuevo y que se emitan nuevas acciones. Quizá pase el tiempo y tienes que hacer una serie B. Después de la serie B, tu cap table, imagínate, se va a ver así. Tú ya vas a tener como fundadores el 54% en lugar del 100% inicial que tenías. Y después imagínate que tienes que levantar otra ronda, una serie C. El cap table se va a ver así. Y de esa manera, pues nosotros nos podemos ir dando cuenta de cómo el pastel se va repartiendo. Y literalmente, pues para ser muy sinceros, yo te diría que literalmente, desde mi punto de vista, levantar capital es cortarte un brazo, es cortarte una pierna y vendérsela a un inversionista. Es cortar un cacho de tu pastel que ya no va a ser tuyo, agarrar un pedazo de tu dinero que ya no va a ser tuyo y dárselo a un inversionista a cambio de algo. Y si lo único que estás esperando es que ese inversionista te dé dinero, yo creo que lo estás vendiendo muy barato. Tienes que exigirle al inversionista más que la inversión, tienes que exigirle que el inversionista te aporte contactos, recomendaciones, tips, leads, que los inversionistas se metan. Al inversionista le importa hacer esto porque de esa forma ellos cuidan su inversión. Entonces, ¿qué es lo que significa? Para el inversionista, las acciones de tu empresa son el producto. Ellos van a comprar acciones y las van a querer comprar baratas para venderlas caras después. Todo inversionista de VC va a querer vender tu empresa en algún momento. Ningún inversionista puede hacer negocio de los dividendos o de los ingresos o de las utilidades. Simplemente no va a haber demasiadas utilidades en los primeros 5 o 6 años de tu negocio, porque primero tienes que break even, luego tienes que reinvertir y luego, si eres una empresa de tecnología, tienes que seguir reinvirtiendo para seguir escalando y seguir creciendo. Jeff Bezos no paga dividendos. Los inversionistas profesionales tienen que abrir y cerrar sus fondos en un periodo de 10 años y quieren tener un retorno de inversión de 10 veces el capital que invirtieron. Los números no dan para obtener ese retorno de 10x de las utilidades y de los dividendos. ¿Dónde sí dan? De la venta de la empresa. Si ellos invirtieron en etapa temprana y compraron tu acción, una acción en tu empresa a $1, y después de 4, 5, 6 años, 10 años, te pueden llevar a la bolsa y en la bolsa se venden tus acciones a $30, el inversionista ganó 29x de lo que invirtió al precio en la que las vendió. O a lo mejor no te lleva a la bolsa, pero te va a vender con Google, te va a vender con Facebook o te va a vender con otra empresa que va a comprar tu startup. Si no hay compradores y si no hay mercados líquidos en donde puedas salir a cotizar en bolsa, hay mucho riesgo para el venture capital. Yo creo que ese es uno de los grandes retos del VC en Latinoamérica, es que haya mercados líquidos para que los inversionistas puedan hacer su retorno de inversión. Pero tú como una empresa latinoamericana podrías cotizar en Nasdaq o le podrías vender tu empresa a Google, a Facebook o a una corporación local, a Telmex, a América Móvil,
A las empresas seguramente en sus países conocen empresas grandes que están comprando startups. El objetivo siempre es venderlos. Entonces tengan esto en mente para que decidan si realmente quieren o no levantar capital. Y como ustedes están ofreciendo las acciones, ustedes tienen que ofrecer acciones de buena calidad. Los productos tienen que ser de buena calidad. Y para eso sirve hacer una ronda de inversión. Porque lo que ustedes le van a ofrecer a los inversionistas van a ser acciones preferentes, que van a tener ciertos derechos especiales superiores a los de los fundadores. Y por eso la evaluación o el precio de esas acciones es más caro y tiene que ser superior a la valuación que tiene tu empresa, porque estás dando derechos especiales, derechos preferentes. Eh, ¿Y cómo se negocian estos tipos de derechos preferentes? Eh, Estos tips yo se los doy para que cuando están negociando, pues también sepan o también ustedes entiendan en qué parte están, porque muchos inversionistas creen que les están haciendo un favor por invertirles. Pero no, realmente ellos cuando invierten están haciendo una venta. Los inversionistas, los fondos de VC, les están vendiendo a ustedes. Ustedes son los clientes, ¿sabes? Ellos quieren realizar una venta al momento de invertir. Ellos los quieren convencer a ustedes de que ellos son los mejores inversionistas para ustedes. Pero a veces pareciera en Shark Tank o en Latinoamérica que es al revés, que nos están haciendo un favor por invertirnos en nuestras compañías. Y esa mentalidad nosotros abordamos o enfrentamos una negociación con esa mentalidad y ya vamos derrotados desde el principio, ¿no? Es muy difícil que podamos hacer una buena negociación y terminamos dejando muchísimo dinero en la mesa, ¿no? Y cuando al inversionista te le pones logras plantear una idea de cómo hacer una negociación inteligente y conservando tus intereses, pues hay algunos que se sorprenden, pero no debería de ser algo bueno para el inversionista. Porque cuando a mí llegas y me dices, mira, tengo esta capacidad para llevar mi empresa y me asesoré y sé y estoy planteando esto de esta manera, a mí me das la certeza de que eres un buen empresario. Entonces, ¿cómo vamos a armar estas rondas? Hay dos tipos de cláusulas o cómo negociar un term sheet. Un term sheet es un documento que no debería de ser de más de 3 o 4 páginas. He visto algunos term sheets de 10 páginas y con lenguaje de abogados. No, el term sheet es una servilleta donde se negocian los elementos o las cláusulas o las características esenciales, los términos esenciales de la ronda. Entonces, cuando ustedes negocian un term sheet con el inversionista, tienen que saber que le están dando realmente lo que trae el term sheet son las preferencias que el inversionista les pone. Si el inversionista no les ofrece un term sheet, pues ustedes denle un cúmulo de acciones sin derechos, literal. Porque, ojo, las acciones preferentes tienen derechos de preferencia, tanto económicos como corporativos, que ahorita vamos a entrar a ver, pero también tienen una característica interesante, son de voto limitado. El inversionista no puede votar en sus asambleas. Ustedes tienen que empujar porque no pueda votar en sus asambleas para retener el control, porque las personas que llevan a cabo el proyecto son ustedes, no el inversionista. Va a haber inversionistas que van a negociar, los inversionistas más sofisticados les van a proponer un term sheet donde van a negociar control, van a negociar derechos específicos. Y esos derechos específicos básicamente los vamos a ver en dos tipos, cláusulas económicas y cláusulas corporativas, que ahorita vamos a entrar a ver. Entonces ahora sí vamos a ver qué tipos de cláusulas son las que se negocian dentro del term sheet, ¿no? Vamos a empezar, ¿qué les parece con las cláusulas económicas? Las cláusulas económicas básicamente son para saber cómo va a quedar el porcentaje del capital social. Son las que establecen derechos económicos o derechos de lana para los inversionistas. Y la primer cláusula económica es la cláusula del precio, o como se le conoce vulgarmente, valuación. Y aquí, ojo, la evaluación de un startup no es sus ventas, no es su tracción, no es, todas esas cosas no es la evaluación de un startup. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque no son acciones ordinarias. Son acciones que tienen derechos preferentes, por lo tanto tienen un valor mayor. Y segundo, porque si tú valuaras un startup con lo que tienes hoy, pues tu valor es cero.
Si no tienes ventas, si lo único que tienes es una idea de negocio y quieres hacer una evaluación estricta, pues tu valor realmente es cero. Pero cuando negocias una cláusula de VC, no estamos viendo si cuánto vales o cuánto no vales. Y cuando un inversionista les diga, no, es que no vales, ustedes pueden contestarle diciéndole, oye, estoy de acuerdo contigo, pero las acciones que te estoy vendiendo son acciones preferentes, tienen una calidad mayor, por lo tanto tienen un precio mayor. Y por eso quiero negociar contigo ese precio mayor, porque son mejores. Sí, tienen derecho a voto restringido, pero tú me puedes pedir derechos de voto, como lo vamos a ver. De hecho, el objetivo de estas acciones preferentes es que si se tiene que repartir el dinero porque la sociedad quiebra o porque la sociedad se vende, ustedes le van a tener que pagar primero al inversionista antes de cobrar ustedes. Y ese derecho de preferencia, por eso se llaman preferentes, ese derecho de preferencia es lo que le da el valor mayor, tienen una protección mayor. El inversionista casi no tiene riesgo. Y ahorita vamos a entrar a ver la cláusula de preferencia en la liquidación. Pero empecemos hablando de la cláusula del precio o la cláusula de valuación. ¿Y por qué es que la valuación, estamos valuando la acción preferente del inversionista, no la sociedad, la acción preferente del inversionista? Y para sacar el precio, la fórmula es valuación pre-money entre capitalización totalmente diluida. Esta fórmula, tómenle una foto a la pantalla, apréndansela. Esta es una fórmula que les va a ayudar muchísimo. ¿Qué es la evaluación pre-money? La evaluación pre-money es el valor que las partes acuerdan que tiene la empresa antes de que entre la inversión. ¿Ok? El valor que las partes acuerdan que tiene la empresa antes de la entrada de inversión. Y la evaluación pre-money se divide entre la capitalización. ¿Qué es la capitalización? El número, como les dijo Cintia, el número total de acciones que tienen en su cap table. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos que fijamos una evaluación pre-money de 2 millones de dólares, de pesos colombianos, de lo que ustedes quieran, de 2 millones. Y que nuestra capitalización es de 500,000 acciones. Si yo divido 2 millones entre 500,000, me sale a 4 pesos o 4 dólares o 4, lo que sea por acción. ¿Ok? Este es el precio que va a tener que pagar un inversionista por cada acción preferente. Esto se negocia, obviamente, y se plasma en el term sheet. Y aquí es los dos puntos a negociar son la evaluación, y la capitalización totalmente diluida. ¿Ok? Ya que nosotros tenemos el precio por acción, vamos a suponer que el inversionista va a invertir $1,000,000. Si invierte $1,000,000 a 4 dólares por acción, el inversionista puede comprar 250,000 acciones. Y nosotros esas 250,000 las tenemos que sumar a las 500,000 que teníamos para llegar a un gran total de 750,000. Y si el inversionista tiene 250,000 de 750,000, tiene el 33%. Y entonces ya ven cómo ese porcentaje va de la mano o va en función de la evaluación y del número de acciones y del precio por acción. Si ustedes no se sienten cómodos dando el 33%, pueden negociar una evaluación más alta o incluso podrían recibir menos dinero. Podrían decir con el inversionista, podrían decirle al inversionista, ¿sabes qué? Te acepto la evaluación, pero no me siento cómodo otorgándote o sea, recibiéndote la inversión de $1,000,000. Mejor inviérteme menos porque no te quiero dar tanto porcentaje. Hay inversionistas que eso, truco de negociación, los echa para atrás, porque muchos inversionistas tienen que, esto no lo saben los emprendedores o las emprendedoras, pero las inversionistas tienen que sacar el dinero porque están invirtiendo dinero de alguien más. Y en las cláusulas o en los estatutos sociales del fondo, generalmente tienen unas cláusulas que se llaman clawbacks. Y básicamente, si no inviertes el dinero como inversionista, te penaliza tu inversionista. El limited partner, que es el inversionista del inversionista,
penaliza al VC por no invertir ese dinero. Entonces hay veces que si tú le dices a un inversionista, ¿sabes qué? No te quiero tomar tanto dinero, inviérteme menos. Eso te puede abrir la conversación para que incluso el inversionista diga, no, ¿sabes qué? Sí te quiero invertir esta cantidad, te va a decir por qué es lo que yo creo que te sirve y estoy de acuerdo, vamos a platicar la evaluación, ¿no? Y el objetivo es que ustedes puedan agarrar y decirle, ¿sabes qué? No me siento cómodo dándote el 33%. Ningún inversionista tiene por qué tomar más del 33% de una startup. Eso sí se los digo. Si un inversionista quiere más del 33%, es un tiburón, corran, váyanse a otro lugar. Pero suponiendo que este es el caso y ustedes sean muy francos con sus inversionistas, cuando negocien la cláusula de evaluación, apréndanse esta fórmula para que sepan cuánto porcentaje están dando. Y aquí, si ustedes ya vendieron notas convertibles antes, este porcentaje ya lo prevendieron. Entonces es 33 para el inversionista más el porcentaje que ustedes ya prevendieron. Que ojo, las notas convertibles no se convierten en porcentaje cuando las firmas, se convierten en porcentaje cuando haces tu ronda de inversión. Y entonces haces una cosa que se llama cascada de dilución. Tú creías que estabas vendiendo 33% en esa ronda, pero no consideraste las 12 notas convertibles, porque ahí tenemos clientes que de repente firman 15 notas convertibles, las 15 o 12 notas convertibles que traes firmadas no las consideraste y resulta que no es 33%. Esas notas convertibles a lo mejor corresponden al 20% más el 33%, ya estás vendiendo un 53%, que no deberías de estar vendiendo en tu primera ronda. Por eso, ojo, cuiden mucho su cap table, cuiden mucho su pastel. Y a la hora de negociar la cláusula económica del precio, esta es la número uno, y es generalmente donde los inversionistas y los emprendedores y las emprendedoras se desgastan más. Entonces yo creo que si ven que aquí hay un tema de que los está empezando a desgastar, una buena técnica de negociación es decir, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si ponemos on hold esto? Vamos a negociar los demás derechos que me estás pidiendo eh, para ver si podemos llegar a un deal. Y pues igual, eso es una buena técnica de negociación, porque igual si ya agarraste y acordaste todo lo demás y lo único que te está previniendo cerrar es ya un número, pues las partes ya se muestran a veces más, me ha tocado ver, se muestran como más, ya no son tan, ya no le meten tanto colmillo a esa parte, ¿no? Esto es un término, la primera es la cláusula de precio. La segunda, que es bien importante y que vamos a revisar, es la cláusula de preferencia. ¿Y por qué la pongo aquí? Porque realmente lo que hace a las acciones preferentes es esta cláusula y tienen que tener más cuidado en esta cláusula que en la cláusula de evaluación. Pero como no es muy común la cláusula de preferencia, pues mucha gente no le mete galleta a esta negociación y aquí es donde los dineros realmente cuentan, ¿eh? Les voy a explicar por qué. La cláusula de preferencia básicamente es una promesa que ustedes les hacen al inversionista para, ustedes les prometen que de cada peso que entre, ya sea dividendos, ya sea venta, ya sea liquidación porque quebramos, cada peso que tenga la sociedad y que reparta la sociedad, se le va a dar primero al inversionista. El inversionista tiene preferencia sobre ese peso. Entonces, si la sociedad tiene 100 y el inversionista invirtió 100, esos 100 van a ir primero al inversionista antes que el emprendedor. Y esto es una forma, esto es precisamente las acciones preferentes, es porque el emprendedor le está metiendo chamba, el inversionista le está metiendo lana, y la forma en la que el inversionista protege su lana, que se me hace lógico, es diciendo, ok, cualquier cosa que pase, yo quiero primero mi lana de regreso, ¿ok? ¿Y cómo se negocia la preferencia? Hay dos puntos que tienen que negociar en la preferencia. La preferencia y la participación. Y ahorita lo vamos a explicar. La preferencia es el número de veces o el número de X que el inversionista va a recibir su dinero. Si es 1X, vamos al ejemplo, yo te invertí 1 millón y está con una preferencia de 1X, quiere decir que yo nada más tengo derecho a recibir 1 millón en preferencia. ¿Ok? Si aquí dice 2X, yo tengo preferencia para recibir 2 millones, no 1, 2 millones. Si dice 3X, yo tengo preferencia para recibir 3 millones. Cualquier inversionista que les pida más de 1X es un tiburón, corran de ahí. El estándar es 1X
y no se recomienda absolutamente para nada que ustedes den más de 1x. Y les voy a decir por qué. Porque ahorita que entremos a hablar del derecho de conversión, es una forma, es una palanquita que ustedes tienen para obligarle a los inversionistas a renunciar a su preferencia en caso de que ellos pudieran tener una mayor exigencia. Y es un juego de cómo protegerte como Mark Zuckerberg se protegió en Facebook, ¿sabes? Entonces, bueno, tienes la preferencia de 1x. Recuerden, eh, nunca acepten más de 1x en una preferencia. Y lo segundo que se negocia es la participación. ¿Qué significa la participación? La participación es una negociación binaria, es o participa o no participa. Entonces, las acciones pueden ser preferencia participativa o preferencia no participativa. ¿Qué significa? Si participa, significa que el inversionista, después de recibir su preferencia, después de recibir ese millón, el inversionista va a participar en la distribución del remanente en proporción a su aportación. Si el inversionista compró el 20% y la preferencia es 1x participativa, el inversionista recibe primero su millón y después su 20%. ¿Ok? Obviamente, ¿quién paga esto? Pues lo pagas tú, lo paga el emprendedor, ¿no? Generalmente, la preferencia no participativa es aquella en donde el inversionista no participa adicionalmente. Es decir, el inversionista recibe su millón y el resto se reparte entre las demás acciones. ¿Y si qué pasa si el inversionista gana más dinero con el 20% que es un millón? ¿Qué pasa si vendiste tu empresa en 100 millones? Pues el 20% serían 20 millones, que es mucho más que el millón que te invirtió en la preferencia. Quieres forzar que si ese escenario suceda, el inversionista tenga que renunciar a sus acciones preferentes, tenga que renunciar a esta preferencia para ganar más dinero. ¿Ok? Y esto puede ser no solamente en ganar más dinero. ¿Qué tal si el inversionista quiere tener un derecho de veto, quiere tener un derecho de voto, quiere votar en una asamblea ordinaria por alguna razón? El chiste es que forces que el inversionista renuncie a esta participación para poder participar en tu empresa, votando, decidiendo, estando presente, ¿vale? Generalmente las preferencias participativas son una maldad absoluta. Si ustedes ven una preferencia participativa, no acepten, corran de ahí, negocien, hagan pushback, ¿ok? El estándar es 1x no participativa, ¿ok? Eso apréndanselo, 1x no participativa. Si ven algo fuera de ese estándar, ojo, aguas, negocien o asesórense, ¿no? Julio nos hace aquí una pregunta. ¿Puedes evitar en una ronda de capital la cláusula de preferencia? De que puedes, puedes. Pero entonces estarías vendiendo acciones comunes. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que las acciones comunes tienen plenos derechos, tienen plenos votos, tienen plenos, dependiendo de la jurisdicción en la que estés, pero tienen plenos derechos de oposición. Y muchas veces lo que quieres es limitar esos plenos derechos, ¿no? Y la otra es que el inversionista te podría decir, pues sí, si me estás vendiendo acciones comunes, no veo la razón por qué me las vendas a un precio superior. Y entonces eso va a mandar, va a martillar, hay un argumento ahí para que te martillen la evaluación hacia abajo y te quiten un porcentaje brutal del pastel. Entonces, ¿qué es lo que haces? La preferencia realmente, aunque suena un poco scary, no es tan mala. De hecho, es bueno porque te da a ti como fundador la facultad para decir, oye, estas acciones tienen un beneficio adicional, por lo tanto, quiero negociar una evaluación más alta para estas acciones, ¿vale? Pero técnicamente sí lo puedes hacer. ¿Tenemos alguna otra duda con respecto a la cláusula de preferencia? Creo que por ahora no hay, pero nos esperaremos al final. Ojo, ojo. Ahorita solamente vamos a discutir estas dos cláusulas porque por tiempo no podemos discutir más. Normalmente hay un cierto número de cláusulas económicas. Vamos a mencionarlas rápidamente. Por ejemplo, una cláusula económica puede ser el derecho de conversión. Cada acción preferente, el inversionista retiene el derecho de convertir sus acciones preferentes en acciones comunes si así lo desea.
esto es normal. Pero aquí, ojo, no les vayan a querer meter una cláusula, que es la que yo digo, la cláusula Domino's Pizza, de un 2 por 1, ¿sabes? O sea, por cada acción preferente que yo te dé, tú me vas a dar dos comunes. O un 3 por 1, yo te doy una, tú me das tres. Eso evítenlo, casi siempre es uno por uno, uno por uno. Cada acción preferente compra una acción ordinaria. Aquí el inversionista te va a decir, oye, pero es que, pues no que tenía más valor, ¿por qué me das uno por uno? El estándar es uno por uno. Intente negociar, decir, sí, es cierto, tienes más valor, pero no te puedo yo dar, eh, protejan su cap table, no le pueden dar al inversionista la facultad para convertirse en una súper ordinaria, ¿me explico? O sea, protejan mucho eso, que sea uno por uno siempre. Hay otra cláusula muy buena, cuando ven que el inversionista es muy aguerrido y les está negociando muchos derechos, tanto económicos como los que vamos a entrar a ver ahorita de control. Hay una cláusula económica buenísima que me encanta, que se llama el pay to play. Tú le puedes decir al inversionista, ¿sabes qué? Sí, estoy de acuerdo. Te doy todos los derechos que quieras, siempre y cuando me garantices que le vas a meter otro millón más, o 2 millones, o 5 millones en la siguiente ronda. Si no se los metes, pierdes todas tus preferencias. ¿Estás de acuerdo? Y hay veces que ahí los inversionistas pues, les metes un freno, y hay inversionistas que te dicen, órale, estoy de acuerdo, juego. Y ya va a haber otros inversionistas que te empiezan a decir, no, 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 mejor hablemos de otra cosa, ¿no? Pero es una muy buena cláusula, sugerir una pay to play, es una muy buena cláusula en una negociación de este tipo de rondas. La pay to play es otra cláusula económica. Y tenemos otra cláusula económica que la verdad es un poco compleja de explicar y por eso no, en estos cursos introductorios no la vemos, que es la cláusula antidilución, ¿no? Eh, la cláusula antidilución, primero hay que entender qué es el concepto de dilución. Generalmente la gente cree que dilución es perder porcentaje. Yo no creo que eso sea dilución. ¿Por qué? Porque yo prefiero tener el 2% de Facebook que el 100% de la empresa que fundé ayer. El 2% de Facebook vale más, aunque sea un porcentaje menor. Entonces hay veces que si tú tienes menos porcentaje, no te estás diluyendo porque ganaste en valor, creció la evaluación y por lo tanto ganaste en valor. La dilución viene cuando pierdes porcentaje, pero también pierdes valor. Entonces, en ese caso, es decir, en la siguiente ronda tú negociaste una evaluación de 1 millón y en la siguiente ronda las cosas salieron mal y la evaluación es de 500,000, ahí vas a proteger al inversionista. El inversionista te puede pedir una protección en ese caso a través de una cláusula antidilución. Y básicamente lo que la cláusula antidilución es un ajuste en el precio por acción, ya sea modificando el precio y emitiendo nuevas acciones compensatorias o simple y sencillamente haciendo un ajuste de cuentas en el cap table, ¿no? Básicamente como funciona es que si tú le vendiste a un inversionista acciones a $1 y en la siguiente ronda estás vendiendo acciones a 50 centavos, pues el inversionista te va a decir, oye, pues no seas así, ¿no? Compénsamelas, bájamelas. Y hay las antidiluciones que son full ratchet, que son las que te dicen, ¿sabes qué? Si tú me vendiste acción en 1 y después se vendió una acción en 50 centavos, quiero que me ajustes a 50 centavos. Pero estas no son el estándar. El estándar son unas protecciones antidilución que se llaman weighted average o de promedio ponderado y que básicamente lo que hacen, dicen que es la excusa para que los abogados saquemos la calculadora, pero después de llevar unas fórmulas matemáticas, básicamente lo que hacen es que comparten el riesgo. No te lo voy a ajustar a 50 centavos, te lo voy a ajustar a 70 centavos con base en una fórmula de promedio ponderado. ¿Por qué? Pues porque también el inversionista fracasó si no te ayudó a que la empresa saliera adelante. Tenemos también que poner mecanismos que hagan que el inversionista se ponga a chambear. Y para eso es precisamente que tenemos que negociar un promedio ponderado. Pero eso es alguna de ellas, ¿no? Eh, Vamos a contestar algunas preguntas antes de saltar a la siguiente, que son las cláusulas eh, corporativas. Por favor, obviamente por escucharme a mí darles estos tips, no se van a ser expertos en negociar esto. O sea, hay muchas cosas que estamos dejando fuera. El objetivo de esto es que tengan una introducción para que entiendan lo que están haciendo cuando van a levantar capital y que entiendan cómo se pueden preparar mejor, ¿no?
Rui, no, Roua Dobre, espero que esté pronunciando bien tu nombre, nos pone, oye, ¿el valor viene de la obligación de los pagos de dividendo que tiene la empresa? No, yo no creo que la evaluación venga por dividendos. Rui nos dice, perdón, ¿la preferencia se aplica cuando vendes la empresa? ¿En qué otros casos? La preferencia se llama preferencia en la liquidación. La preferencia en la liquidación, hay varios temas que son liquidación. Puede ser dar dividendos, puede ser vender la empresa, puede ser liquidar la empresa, disolverla y vender todos los activos. En cualquier caso en donde se haga líquido, donde se haga líquida la acción, ahí es donde entra la preferencia en la liquidación. Generalmente son 3 casos, ¿ok? Pueden ser pago de dividendos, puede ser venta de la empresa o puede ser disolución y liquidación de activos. Andreina nos dice que si podemos explicar un poquito más la cláusula antidilución. Me encantaría explicarla. Se las voy a dejar en el material que les vamos a compartir para que ustedes puedan darle una lectura profunda a lo que vamos a compartir. Hay un artículo en el blog del despacho que les vamos a hacer llegar y que les podemos hacer llegar ahorita por link. Eh, para que ustedes vayan más. Y si quieren ir más allá, les recomiendo un libro que se llama Venture Deals, que literalmente es de una persona que se llama Brad Feld. Cómprense la 3ª edición. Ese libro, todavía, si quieren meterle más a fondo, les recomiendo que lean ese libro. Por cierto, ese libro dice que te va a convertir en una persona más inteligente que tu abogado. Y creo que es muy bueno porque de verdad es un muy buen libro, ¿no? Pero sí, la verdad es que meterme más a discutir ahorita cláusulas antidilución, para podértelas explicar bien, tendríamos que hacer ejemplos con números, con el tema. Pero lo que quiero que te lleves de la cláusula antidilución es que es una compensación en el precio y que solamente existe cuando levantas en una segunda ronda de inversión, tienes una evaluación menor, lo que se conoce down round. Cuando tienes un down round, en ese momento quiquinea la cláusula de antidilución y con que te lleves esa idea que es un ajuste en el precio, me doy por bien servido. Después consulta el artículo del despacho donde puedes ver un poquito más cómo funciona e incluso creo que describimos ahí la cláusula. Y si todavía quieres ir más a fondo, Venture Deals de Brad Feld. Ahí Isra ya nos puso el link y si por ahí si Cintia nos está escuchando y nos puede compartir el artículo de lo que tenemos en el blog del despacho, pues sería genial. Eh, Roa creo que nos dice que se refería al pago de dividendos de las acciones preferentes, que es más obligatorio que el de los dividendos de las acciones comunes. Pues mira, no es que sea más obligatorio, es que se paga primero. ¿Me explico? O sea, si tú tienes para repartir 10 y el inversionista metió 10, pues esos van primero a la bolsa del inversionista, ¿sabes? Pero ojo, aquí hay mucho donde tú le puedes poner stop, porque hay cláusulas en donde, por ejemplo, el dividendo lo tiene que aprobar la asamblea de accionistas. Si la asamblea de accionistas la controlas tú, no se aprueba dividendo y por lo tanto no entra la cláusula de preferencia en la liquidación, ¿no? Hay muchas formas de irle poniendo límites, irle poniendo protecciones. El objetivo de negociar un term sheet es crear la situación perfecta para que haya un balance, para que haya incentivos de ambas partes. No es un zero sum, no se trata de yo te gané, sino que se trata de crear balances entre los inversionistas y entre los fundadores para que todo es en beneficio de la startup, ¿no? La participación estándar es 1X no participativa. Sí, ese es el estándar de la industria de Silicon Valley. En Latinoamérica casi no hay estándares, pero yo creo que tenemos que importar los mejores estándares de Silicon Valley, porque en Silicon Valley llevan literalmente 50 años negociando estos estándares. Entonces, pues no empecemos desde cero, no, importemos algo que sabemos que funciona. Venga, pues entonces nos vamos a la siguiente, que son las cláusulas
las cláusulas corporativas. Y las cláusulas corporativas, aquí véanlo, es tener el control de la sociedad. Por eso les pongo este control de PlayStation, ¿ok? Aquí lo que estamos negociando es quién va a poder controlar la sociedad. Eh, Isra nos compartió ahorita algo del ABC legal de Cintia, pero ahí en el blog del despacho pueden ver un artículo que se llama Cómo negociar tu ronda de inversión, en donde vamos muy a detalle lo que platicamos aquí. Vamos a seguir viendo el tema de cláusulas corporativas. Las cláusulas corporativas son el control de la sociedad y básicamente vamos a ver ahorita algunas de las más importantes y con esto cerramos. Lo primero es una cláusula de consejo, ¿no? ¿Quién es o quién va a integrar el consejo de administración en una persona moral, ¿no? Entonces, el inversionista les puede decir, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo, pero quiero que me des el derecho a nombrar un consejero o que me des el derecho a nombrar 2 consejeros. Y lo que yo les recomiendo es que no den derechos de consejero hasta la Serie A. Y cuando lleguen a la Serie A, no tengan un consejo mayor a 3 personas. Y una que sea del inversionista, pero que las otras 2 sean de ustedes, ¿ok? Para que ustedes controlen el consejo. Un inversionista con un consejero es suficiente. Recuerden que no todos los inversionistas te piden consejero. ¿Por qué? Porque ser miembro del consejo de administración de una sociedad tiene obligaciones legales, tiene obligación de confidencialidad, tiene obligación de no conflicto de intereses, tiene obligación de cumplir con la ley, tiene obligación de cumplir con los estatutos. Entonces, muchas veces muchos fondos te dicen, no, yo no quiero un miembro en el consejo. Pero si te piden un miembro en el consejo, que sea uno de preferencia y que tu consejo sea de 3, no más. No quieres una empresa con más de 3 consejeros. Hay muchos colegas míos que se sienten muy sofisticados y que dicen, nombremos 3 propietarios o 5 propietarios y 5 suplentes. Evítenlo, díganle a sus abogados, compadre, no soy Coca-Cola FEMSA, no soy una empresa que cotiza en bolsa, bájale 3 rayitas, quiero 3, 3, 3, no más. ¿Por qué? Me ha tocado que de repente tienes que conseguir la firma de un consejero para aprobar el option pool, para aprobar una firma de un contrato, para aprobar... Y el consejero está en India en un retiro de silencio en donde apagó su celular. Eso parece chiste, pero es anécdota. Entonces, entre menos, mejor, la verdad, mejor para que sea más rápido. Ustedes como startup, hasta antes de la serie B o de la serie C, necesitan tomar decisiones rapidísimas. No se metan en temas burocráticos. Pero bueno, es probable que un inversionista les pida asientos en el consejo de administración. Otra cláusula son los derechos de veto. Recuerden que los inversionistas no votan, pero sí vetan. Hay veces que los inversionistas pueden pedirle, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo, no voy a votar en ninguna asamblea, pero si vas a cambiar los estatutos sociales, quiero autorizarlo primero. Si vas a levantar más capital o si te vas a endeudar en más de $200,000, quiero vetarlo primero. Si vas a vender activos, quiero vetarlo primero. Y entonces hay derechos de veto que se llaman las protective provisions o las provisiones protectoras, que básicamente lo que hacen los inversionistas más sofisticados y más colmilludos les van a decir, está bien, quiero mi preferencia y además quiero derechos de veto para estos asuntos que me importan principalmente. ¿Qué asuntos son? Generalmente no vender activos, no endeudarte, no iniciar demandas, no modificar estatutos sociales, no modificar el modelo de negocios, no cambiar, no vender subsidiarias. Ese tipo de cosas son las que están ahí, ¿no? Pero puede haber vetos de todo, ¿eh? O sea, te pueden pedir un veto absolutamente todo. Entonces, no todos los vetos que se piden o que he visto que se piden son estándar. Entonces, el derecho de veto es bien importante. Si el inversionista no autoriza eso, no puedes tomar esa decisión. No importa que el inversionista no tenga voto. Cuando le das veto, le estás dando un control sobre ese asunto en específico y es común darlas. Es común que existan estas cláusulas. Entonces, nada más tengan cuidado con los derechos de veto. Si tienen duda, asesórense con alguien que ya haya negociado esto varias veces y que les pueda decir, este no es estándar, este sí, este no, aguas con este. Hay derechos de informes y de vigilancia. Hay veces que los accionistas no pueden entrar a ver los libros de la sociedad. Eso es el tema. Ningún accionista, a menos, para eso existe el comisario, para eso existen los vigilantes de la sociedad.
El inversionista no puede entrar por sí mismo a ver los libros. Como saben los inversionistas que no pueden entrar a ver los libros, piden derechos de informes o derechos de vigilancia, en donde básicamente te dicen, quiero un informe trimestral de tus actividades porque quiero saber qué estás haciendo con mi dinero. Pues es justo y hasta es una buena práctica que ustedes como emprendedoras den a los inversionistas o a las inversionistas estos informes, porque de esa manera, con estos informes, ustedes tienen prácticas de diligencia debida y después se evitan que los estén acusando de que hicieron un fraude. Además hay derechos de vigilancia en donde el inversionista te puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero entrar a ver tus libros contables. Y entonces le dices, ¿sabes qué? Sí te lo voy a dar siempre y cuando me lo notifiques con 15 días de anticipación y me firmes un NDA, ¿no? Entonces, hay derechos de información, hay derechos de vigilancia y hay veces que cuando no te piden un miembro en el consejo de administración, te piden un observador en el consejo de administración, que es una persona que puede acceder a todo lo que puede acceder el consejo de administración, pero no tiene voz y no tiene voto. Entonces, aquí también eso pudiera ser un informe de vigilancia. ¿Qué les recomiendo? Intenten ser lo más transparentes posibles, porque es una buena práctica en materia de diligencia, pero tampoco le den tanto derecho al inversionista para entrar y estar revisando sus libros, porque lo último que quieren es tener auditorías que les prohíban seguir avanzando con su negocio. Entonces tengan cuidado con eso. Y hay derechos que son los famosos derechos de ventas forzadas y generalmente estos derechos se los van a pedir los inversionistas mucho más sofisticados, que son el drag along y el tag along. Básicamente, ¿qué significa? El drag along es básicamente lo siguiente. Si el inversionista vende la empresa, se vende la empresa. No importa que el emprendedor vote en contra. Y esto generalmente van a ser derechos que te va a pedir Sequoia, Andreessen Horowitz, First Round Capital, todos los fondos más sofisticados, porque son los fondos que hacen la venta. Entonces quieren saber que cuando se volteen, recuerden, los inversionistas quieren vender su empresa. Cuando se volteen con un potencial comprador, porque los inversionistas buscan potenciales compradores, quieren saber que los pueden obligar a vender. Entonces si ellos quieren esto, van a meter una cláusula de drag along. Si ellos se quieren proteger, porque a lo mejor tú quieres vender tu empresa, pero nada más quieres vender tu parte y el inversionista no quiere estar en una empresa en donde no estés tú, te va a pedir un derecho que es el tag along, pegarte a la venta, en donde el inversionista te va a decir, está bien, compadre, comadre, si tú quieres vender, vende, no hay bronca, pero no puedes dejarme aquí con la chamba botada, tienes que vender mis acciones también, me pego a esa venta. Y esos son los derechos de venta forzada. Y generalmente estos derechos, entre más derechos pactes, más caro te va a salir con los abogados, ¿ok? Entonces, si no estás levantando mucho dinero, recuerden, no gasten más del 1% del ticket. Si el ticket es de $1,000,000, son 20 millones de pesos, pues puedes gastar, no gastes más de 200,000 pesos o no gastes más de $20,000 en cerrar una ronda, ¿ok? Entre más alto sea el ticket, más derechos generalmente se estila pedir. Y si el inversionista dice, pues ahí te van 20,000 pesos y quiero drag along, tag along, preferencia, veto, tal, dile, oye, espérate, compadre, cerrar esto me va a salir en una fortuna. ¿Qué te parece mejor que te dé qué te parece mejor que te dé un derecho que se llama cláusula de derechos futuros? Básicamente lo que dice esta cláusula es, ahorita nada más te voy a dar una participación y nada más, para cerrar barato, para cerrar fácil, ¿ok? Pero si el día de mañana le doy a otro inversionista un derecho superior, te lo igualo, te hago un copy-paste para que veas que soy cuate, ¿no? Siempre y cuando firmes los documentos legales que va a firmar ese inversionista, ¿no? Entonces ahí, si ustedes quieren limitar, si ustedes ven que les va a salir muy cara la ronda y que no quieren estarle pagando, o sea, contrataron a Novus y dicen, es que Novus me va a cobrar una lana y no la quiero gastar en abogados, mejor ayúdame, Conde, a negociar menos derechos y meter una cláusula de derechos futuros, que algunos de mis colegas le llaman nación más favorecida. Me choca ese nombre, yo le digo derechos futuros, pero es básicamente lo mismo. ¿Sabes qué? No vamos a cerrar los derechos ahorita, pero en un futuro, si alguien más negocia derechos superiores a los tuyos, yo te voy a hacer un copy-paste.
¿vale? La casa invita. Y aquí les estoy dejando ahora mis redes sociales por si me quieren seguir. Compartimos muchísimo recursos, eh, conferencias, videos, artículos donde vamos a fondo con esto. Entonces, a mí me gustaría que esto fuera como 101, la entrada, pero que el día que estén listos para levantar un capital, eh, usen estos recursos, se acerquen a nosotros, pero el punto es que por favor, cuando ya estén listos para hacer esto, no se avienten como el Borras, no lo hagan nada más así porque sí, no sean, no crean que nada más porque el inversionista ya se los dijo, ya está bien. No, recuerden que hay veces en que los intereses del inversionista no están alineados con los intereses del negocio. Por favor, asesórense, sería mi recomendación.